Bien, aquí estamos de regreso, domingo, día de introspección, espiritualidad, de compartir en familia. Muchos van a sus templos, a sus iglesias. Estamos aquí de nuevo en Factores de Poder, en mi programa de primera mano. Recuerden suscribirse los que deseen publicidad y tienen mi email, robertocarlo14gmail.com, mis redes sociales, Justicia Radical Patriota, el canal de YouTube, Twitter e Instagram, Roberto Carlo 14, el canal de Telegram, canal del periodista Roberto Carlo Olivares. Hoy es 19 de mayo. ¿De qué año? Del año 2024. ¿Después de quién? Después de Yeshua, después de Cristo. Mil bendiciones, mucha luz, buena vibra. Namaste, aquí estamos de regreso. Hoy les tengo un programa totalmente diferente. No voy a hablar de política. Sí, señor, muchos se van a caer para atrás como Condorito. ¿Se acuerdan de la caricatura Condorito? ¡Plop! Sí, señor, en mis redes sociales yo desde hace años toco temas de espiritualidad, esotéricos, temas también médicos, diferentes temas, ¿no? Aquí en Factores de Poder, en mi programa de primera mano, me he enfocado siempre en política, pero hoy no. Este domingo 19 de mayo les tengo un invitado sumamente espiritual, un hombre venezolano, es un venezolano, Tito Figueroa. Tito, muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen. Tiene de verdad una calidad humana, Tito Figueroa, y se ha viralizado también en las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque hace un trabajo, tiene una misión de vida muy bonita. Y vamos a hablar hoy de autosanación, remisiones espontáneas y otras cosas muy interesantes que para muchos de ustedes a lo mejor es la primera vez que van a escuchar estos temas. Así que, bueno, vamos a arrancar como es domingo con las efemérides y después le damos la entrada de una vez a Tito Figueroa. Hoy estamos, repito, domingo 19 de mayo. Es el mes de las madres que ya pasó y de la Virgen, ¿verdad? Vamos a ver, un 19 de mayo de 1536, en la Torre de Londres, es decapitada Ana Bolena, la esposa del rey Enrique VIII. Interesante esta efeméride porque ese rey fue el que dividió, ¿verdad? Más bien no dividió, sino que sacó a Inglaterra, ¿verdad? Y fundó la iglesia de Inglaterra, the Church of England. Fue el que decapitó a muchas de sus esposas, famoso, rey Enrique VIII. 1798, Napoleón Bonaparte embarca en Tolón con el objetivo de llegar a Egipto y abrirse paso hasta la India. Napoleón, por cierto, fue a Egipto y durmió adentro de la gran pirámide de Keops, de Giza. Y pasaron algunas cosas esotéricas y espirituales. Eso está en los diarios de Napoleón y de sus edecanes, ¿no? Interesante. Esto sucedió un 19 de mayo de 1798. 1850, también un 19 de mayo, a 150 kilómetros al este de La Habana, Cuba, el general venezolano Narciso López desembarca en la villa de Cárdenas con 600 expedicionarios para echar a los españoles y lograr la independencia de Cuba. Hace ondear por primera vez la que sería la bandera de la República. Por eso la ciudad de Cárdenas se le conoce como la ciudad bandera. Este general Narciso López Cárdenas nació en Venezuela cuando éramos capitanía general en Caracas. Y la bandera de Cuba actual la diseñó él. Hizo varios intentos de liberar Cuba. En el último intento lo agarraron y lo mataron. Lo asesinaron con el garrote. En esa época usaban el garrote. Interesante esta efeméride también. 1939 en Madrid, el dictador Francisco Franco, líder del bando nacional sublevado durante la Guerra Civil Española, preside el desfile de la victoria una vez ganada la guerra. 2019, HBO transmite el último episodio de Juego de Tronos, una de las mejores series que yo he visto, Game of Thrones, Juegos de Tronos. ¿Quién nació un 19 de mayo? Bueno, por aquí tenemos a un genocida, Pol Pot. El genocidio de Camboya nació un 19 de mayo en 1925. ¿Y quién falleció un 19 de mayo?
de 1994, Jacqueline Kennedy Onassis, la que fue esposa, obviamente, del presidente Kennedy asesinado. Así que bueno, esas fueron las efemérides de hoy, domingo 19 de mayo. Interesante, me encanta, me encanta, me encanta la historia. Vamos a darle la entrada entonces a Tito Figueroa. Saludos, Tito. Feliz domingo, aunque estamos grabando el sábado. Dios te bendiga. Mucha luz para ti. Bueno, Roberto, súper feliz, te lo decía antes de entrar al programa, que el hecho de estar aquí en Factores de Poder, en tu segmento, de primera mano, para mí es como un sueño cumplido, porque yo tengo muchísimos años siguiendo este programa. Y la verdad es que, bueno, qué fortuna la mía, que somos amigos, que nos conocemos ya desde hace bastante tiempo, que hemos compartido también en tus redes. Y ahora que regresaste a este programa, pues qué bueno yo poder dirigirme a mi gente, a nuestra gente y tratar de humildemente aportar un poco de información que para muchas personas podría, sin lugar a dudas, representar un antes y un después, sobre todo si están pasando por algún tipo de desafío de salud. Correcto, Tito. Es primera vez que aquí en Factores de Poder, en mi programa de primera mano, como lo dije al inicio, voy a tocar contigo temas sumamente energéticos, espirituales, muy bonitos también. Repito, autosanación, remisiones espontáneas. Tito, tú eres venezolano, cuéntanos, ¿de dónde viene esto? Bueno, el fenómeno remisiones espontáneas, así digamos, se ha sido denominado a partir de la propia ciencia que aplica en la medicina. Es la desaparición de los signos y síntomas de una enfermedad de forma repentina, ¿no? Cuando pues no se esperaba que eso ocurriese. Muchas veces una remisión espontánea, por ejemplo, del cáncer o de una condición autoinmune, surge en una enfermedad cuando ya estaba en la fase terminal, cuando estaba en grado 4, etcétera. Y por supuesto que es un fenómeno sumamente intrigante, misterioso, muchas veces inexplicable en una primera mirada. Pero cuando la medicina coloca la lupa sobre esta fenomenología como tal, descubre algo maravilloso que lo hemos hablado muchas veces, y es que nuestro cuerpo tiene de manera inherente un potencial autocurativo, autorregulador. Es algo que es magnánimo, es excelso, solo que no siempre es capaz de ponerse en marcha. Y digamos que disciplinas científicas dentro de la misma medicina, pero que son emergentes, como por ejemplo la psiconeuroinmunoendocrinología o la epigenética, etcétera, sí han puesto el foco en esta condición del propio cuerpo y han podido ir evidenciando que efectivamente cuando estas cosas suceden, que cada vez suceden con más frecuencia, no son las reglas, son la excepción de la regla, pero están sucediendo con más y más frecuencia y lo podemos comprobar, por ejemplo, en un portal de publicaciones médicas como por ejemplo PubMed, que es probablemente el portal más importante de literatura de medicina en Estados Unidos y podemos acceder allí cuando cualquiera quiera ver algo. Y si buscamos, por ejemplo, remisiones espontáneas, encontramos de todo tipo de enfermedades, muchas, sobre todo muchas del cáncer, y eso nos está hablando o nos está ratificando que efectivamente hay un potencial autocurativo del cuerpo. La fenomenología que es capaz de promover la puesta en marcha de esas acciones reparadoras del cuerpo es lo que en todo caso nos interesa. Y por fortuna, como te decía, hay ámbitos ya de la medicina que han estado colocando sus lentes allí, que han estado colocando la lupa, que están haciendo una serie de investigaciones. Y bueno, yo pues en algún momento me tocó, también por fortuna, lograr una remisión espontánea que yo denomino humildemente una remisión volitiva. Volitiva viene de voluntad porque de alguna forma yo me la procuré, prácticamente como una especie de efecto placebo, pero un efecto placebo como habilidad adquirida, es decir, desde mi propia autosugestión, pero consciente. Y bueno, una vez que, esto fue hace ya unos cuantos años, fue en el año 2005, superé una condición de salud y me salvé de todos los procedimientos que venían, porque claro, yo estaba dispuesto a someterme a lo que el especialista decía, pero como logré ese cambio antes de, pues llegó el momento y el médico consideró que ya no hacía falta, entonces me salvé de pasar por unos procesos que hubiesen sido bastante complejos y que de todas maneras yo me pensaba someter, solo que, digamos, aproveché esa instancia y por fortuna, una vez más lo digo, lo conseguí. Y a partir de ese momento, pues mi vida cambió.
Claro, de hecho, he visto últimamente algunos testimonios, ¿no? De personas, y fíjate, no tiene que ver porque tú y yo íbamos a hacer el programa, sino que yo creo que son cosas energéticas, ¿no? En la última semana he visto algunos testimonios de personas que tenían hasta enfermedades terminales y no Sí. recurrieron a la medicina tradicional por muchas razones. La principal, obviamente, sabemos que las grandes farmacéuticas, el mercantilismo, ven a las personas como un número, no como un ser humano, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque lo que tenían en común es que eran muy espirituales esas personas y lograron sanarse de enfermedades terminales únicamente meditando y bueno, con cosas naturales, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Y asumo que eres espiritual porque las charlas que hemos tenido en mis Sí. redes sociales y tú y yo en privado, sé que eres una persona espiritual. Es sumamente importante eso para la autosanación. Bueno, cuando una persona ya está en fase terminal, ya la Ujú, propia medicina está diciendo que está desahuciado, está diciendo que, mira, vamos a llevarte a paliativos sistémicos porque ya no podemos hacer nada por ti. ujú, La propia medicina está diciendo, pues, en base a los tratamientos disponibles, en base a nuestras investigaciones, ya no tenemos nada que hacer por ti. En ese caso se justifica, por supuesto, que una persona recurra a algo alternativo, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo. La medicina sigue siendo, digamos, importante, es muy importante y hay avances de la medicina que son incuestionables, que son maravillosos y sobre todo cuando la medicina nos atiende a nivel de enfermedades agudas, una fractura, un ataque cardiovascular, una intoxicación, una infección, es realmente maravillosa y es la única vía que tenemos que tomar, ¿no? Y siempre, pero siempre yo recomiendo que la persona tenga lo que tenga, vaya a su médico, siga las recomendaciones del especialista, como debe ser. Ahora, otra cosa es el caso que tú hablabas, personas que tienen una enfermedad de gravedad y de pronto ya la ciencia le dice que no puede hacer nada por ellos, o incluso ese diagnóstico viene con un pronóstico, pero ese pronóstico es gris, es sombrío, ¿no? Cuando le dicen, mira, anda formulando pues tu testimonio, lo que sea, perdón, tu testamento, porque ya no podemos hacer nada por ti, yo te... Y, ¿a cuánto, doctor? Bueno, yo creo que de aquí a 6 meses. Entonces, ese pronóstico, que además es prácticamente un efecto nocebo, que es una especie de, digamos, el gemelo tóxico del efecto placebo. ujú. El efecto placebo puede desencadenar respuestas biológicas que son positivas, que van a la homeostasis, a la autorregulación y tal, pero el efecto nocebo es todo lo contrario, desencadena una tormenta de citoquinas, de moléculas inflamatorias en el cuerpo, genera una especie de caos fisiológico, bioquímico, inmunológico y a nivel sistémico, ¿no? Pero bueno, estas personas que ya se sienten condenadas, lo mejor que pueden hacer es, entre otras cosas, buscar una alternativa que les permita entrar en contacto con algo que es muy valioso, Roberto, ¿no? Y aquí se me voy a detener un poco. Y es nuestra propia inteligencia biológica que muchas veces, la mayoría de las veces, no la tomamos en cuenta. Yo quiero hacer un pequeño bosquejo, con tu permiso, Roberto, para entrar en contexto de una forma bien contundente. No olvidemos que cuando nosotros apenas fuimos recién fecundados por papá y mamá, éramos una célula microscópica llamada cigoto, una célula. Y esa célula tenía una inteligencia biológica subyacente, inmanente, que se subdividió en dos células genéticamente iguales. Bien, pero estas dos células, gracias a esa misma inteligencia biológica, se dividieron en cuatro, genéticamente iguales. Pero esa misma inteligencia que contenía como los planos de la arquitectura genética de ese ser que se estaba formando, que eras tú, que era yo o que era cualquiera de las personas que tenemos en este momento en la audiencia, esa inteligencia primordial, esa inteligencia comenzó a diferenciar, a guiar un proceso de diferenciación entre estas células. Y algunas células empezaron a mutar y a transformarse en huesos, otras en músculos, otras en el corazón, en nuestros riñones, en nuestro hígado, vaso, páncreas, en la tiroides, en nuestro cerebro, que es un computador magnánimo y excelso, biológico. Es decir, imagínate tú la supremacía de esa inteligencia inmanente y subyacente que de una célula llamada cigoto microscópica fue generando una subdivisión que no se detiene además,
que llega un momento en que son miles de millones y millones de células interconectadas, completamente actuando en sinergia, con inteligencia propia, a partir de lo que tienen que hacer individualmente como sus propias actividades y en función al colectivo, ¿no? Imagínate que entre célula y célula existen más o menos unas 100.000 reacciones bioelectroquímicas por segundo. Es una locura. Si lo Wow, multiplicas por wow, los miles de millones de células que claro, tenemos, billones y billones, pues esos son probablemente octillones, no sé cuánta es la cifra, de reacciones bioelectroquímicas por segundo. Es una cosa magnánima. Entonces, de ahí sale un ser humano, pero había una inteligencia que orquestó todo esto con precisión claro, quirúrgica, que tenía los planos arquitectónicos de lo que es una obra prodigiosa de ingeniería genética, que es nuestro ultra sofisticado cuerpo humano. Entonces, la pregunta que yo te hago y le hago a toda la audiencia es, ¿acaso crees que esa inteligencia biológica inmanente, esa inteligencia primordial, te abandonó? No, esa inteligencia sigue estando allí. claro, claro, Y hay una premisa que viene precisamente de precursores de la epigenética, como Bruce Lipton, algunos referentes importantes como Joe Dispenza, como Lynn McTaggart, como el doctor, por ejemplo, Petrovich Galiayev, el creador de una teoría maravillosa de 30 años de investigación llamada la teoría genética de ondas del lenguaje, etcétera. Ellos tienen una premisa fundamental y es la inteligencia innata que creó al cuerpo también puede repararlo. claro, Por supuesto, ¿no? O sea, si creó un riñón desde cero, ¿por qué no va a poder repararlo? Si creó un hígado desde cero, célula a célula, tejido a tejido, ¿por qué no va a poder repararlo? Ah, aquí viene el desafío. Muchas acciones del propio cuerpo, a partir de la homeostasis, a partir del propio sistema inmunológico, etcétera, ya están, digamos, como estructuradas de manera automática en nuestro ADN, que es precisamente donde yace esa inteligencia biológica. Por ejemplo, nos cortamos, hay un proceso inmediato de cicatrización. Tenemos una infección, el cuerpo inmediatamente sube la temperatura. ¿Para qué? Para debilitar a los agentes patógenos, los microorganismos que pudiesen estar afectando esta condición y generaron la infección, y al mismo tiempo fortalecer a las propias células del sistema inmunitario, a nuestras células gloriosas que nos defienden, que son las patrulleras, que son nuestra claro, policía, nuestras guardias de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate qué inteligente este proceso, debilita a las células que están enfermando, que son las bacterias o lo que sea, y fortalece al mismo tiempo al propio sistema inmune. Es decir, son infinitos procesos de autorregulación que el propio cuerpo tiene de manera inherente. Ahora, hay otros procesos que lamentablemente, quizás por una condición evolutiva, todavía no los tenemos de manera automatizada. Por ejemplo, sabemos que el hígado es capaz de regenerarse, ¿no? Si pierdes un 20, un 30% del hígado, el hígado tiene el potencial de regenerarse, pero de pronto eso no sucede con los riñones, ni sucede con el páncreas. Ajá, eso es cierto, pero no significa que no tengamos el potencial allí. Y la epigenética lo que nos sugiere es, tenemos condiciones que nos permiten influir, comunicarnos directamente con esa inteligencia biológica por distintas vías y a partir de allí promover, está la posibilidad de promover la puesta en marcha de estos mecanismos de autocuración. Si no están automatizados, bueno, por lo menos, y hablo precisamente de las personas que están pasando por desafíos de salud, por lo menos intentarlo, promover esas acciones, porque más adelante lo conversamos si quieres, pero el cuerpo tiene incluso el potencial para eliminar un cáncer, tiene el potencial para regenerar, tiene mucho potencial y la podemos ir comentando claro, en breve. claro. No, bueno, lo has explicado de manera magistral. Ahora, Tito, precisamente de las personas que tú conoces y desde que tú estás dando talleres, ¿qué caso, dinos uno o dos casos que te han marcado? Que de verdad eran personas que estaban desahuciadas y lograron autosanarse, ¿no? Uno o dos Mira, casos, por favor. yo semanalmente estoy recibiendo testimonios, ¿ok? Entonces, yo tengo un curso que se llama Coeficiencia Inmunológica, del cual, bueno, ahí vamos a ofrecer esa versión gratuita, ¿no?
Es una versión preliminar. La persona, digamos, tiene un contacto con esta información y si más adelante quiere estudiar, pues perfecto. Pero ahí tiene bastante información y gratuita. Ahora mira, normalmente yo estoy recibiendo de mis estudiantes, sé que hasta el momento tenemos 121 testimonios. No se dice fácil, pero hay de todo. Si quieres, en algún momento también podemos compartir algunos, ¿no? Ujú. Pero yo siempre los voy colocando en favoritos, porque yo les tomo captura cuando la gente me escribe por WhatsApp con el testimonio, yo le tomo captura. Déjame ver alguno aquí, el último. Ah, Ujú. aquí está. Este es el señor Alberto Catalá. Mira este caso, por ejemplo. Este es un caso, es el último que me acaba de llegar. El señor Alberto Catalá es un español, es un señor mayor. No sé exactamente qué edad tiene, pero sé que es un señor mayor. Él tenía 40 años padeciendo artritis en grado 4, una enfermedad degenerativa. Wow. Y imagínate, estamos hablando de alguien ya todo deforme, todo. Él me escribe, antes de entregarme oficialmente el testimonio, él me escribe y me dice, amigo Tito, mi reumatólogo no puede creer el bienestar que tengo y cómo he mejorado, ¿no? Sabe, las articulaciones, todo. Así que me ha enviado a que me repitan todos los exámenes a ver cómo estoy. Si salgo bien, entonces seré un nuevo testimonio, dice él, ¿no? Porque claro, mis estudiantes conocen los testimonios Claro, para ir como retroalimentándonos, ¿no? Al final todos estamos desarrollando como esa habilidad del efecto placebo, pero autoadquirida. Esa es la idea. El potencial autocurativo del cuerpo, promoverlo, autopromoverlo. Entonces él me dice, yo me quedé con la expectativa y hace poco me dice, amigo Tito, lo logramos. Las palabras que me pronunció el reumatólogo fueron las siguientes. Señor Alberto Catalá, nunca pensé que yo le pronunciaría lo siguiente. En primer lugar, usted está dado de alta oficialmente. Y en segundo lugar, le tengo que retirar la medicación. O sea, el propio médico estaba sorprendido de esa remisión. Está en proceso de remisión, pero los exámenes ya mostraron que no hay anticuerpos atacando, en este caso, las fibras sinoviales de las articulaciones, que es lo que se considera artritis, porque al final cualquier condición conocida como autoinmune es una distorsión, es una alteración del propio sistema inmunitario que por alguna razón está confundiendo tejidos y células del propio cuerpo y las ataca. Entonces, en claro. este caso, él quedó muy sorprendido, pero Pero podría Tito, contarte disculpa muchos. que te interrumpa, Tito, pero eso él lo logró después de estar contigo haciendo el Claro, claro. proceso. De hecho, él empezó en el ¿Cuánto curso tiempo? ¿Cuánto él tiempo? empezó apenas en diciembre. Ah, Él fue mismo me dijo: rápido. "Tito, lo que no logré en 40 años, lo logré en meses". Wow, wow, ¿Ves? impresionante. Entonces, ahí está. ¿Cuál fue el enfoque que hicimos con el señor Alberto? Inmunomodulación. Este es un término que no se toca en el ámbito, es decir, se conoce, por supuesto, de hecho viene de la propia medicina, ¿no? Pero casi no se toma en cuenta. Cuando una persona tiene una condición autoinmune, el especialista le dice, tu condición no es curable. Claro, Podemos reducir el impacto de tu enfermedad, podemos más o menos aliviar, pero no tiene cura. Esa es la narrativa oficial. Eso no significa que no tenga cura. Esto hay que aclararlo bien y tú decías algo contundente y yo lo voy a apoyar. Y aquí es donde tenemos que establecer las diferencias. El hecho de que una enfermedad, para efectos de la medicina que está liderada, incluso monopolizada por una industria, que es la industria farmacéutica, el hecho de que ese sector de la medicina, a través de un especialista, que lo hace con toda su buena intención y con su propia convicción, porque él está convencido de lo que está diciendo, porque eso es lo que él estudió, esas son sus referencias. Pero el hecho de que ese especialista te diga que una enfermedad no tiene cura, la traducción real de esas palabras es que el médico, o sea, la persona tiene que imaginarse que el médico le dice, desde mis conocimientos, desde mi experticia y desde los tratamientos e investigaciones que promueve la industria que me formó como médico, no tenemos nada para ti. Eso claro, es distinto a tu enfermedad es incurable. Hay que claro, quitarse esa etiqueta. claro. Porque, por ejemplo, de diabetes ya tenemos más de 35 personas que han podido superar esto y que ahora tienen tanto la glucosa en ayunas
como la glucosa postprandial completamente regulada y en 2 casos, solamente en 2, ya no son insulino dependientes. Wow. Entonces, eso es contundente, pero eso lo único que a mí me está permitiendo entender es que desde el sector de esta medicina no sería conveniente que, por ejemplo, el enfoque del tratamiento orientado a los pacientes autoinmunes fuera para curarlos, para inmunomodular. No Claro, sería, no claro. sería rentable, porque No, aquí no, es donde viene el tema. claro. Al ser una industria, no es buena ni mala, es solo eso, una industria. Y toda industria quiere clientes. Y no solamente Ganancia, claro. quiere Ganancia, clientes recurrentes, claro, clientes que le paguen todos los meses. ¿Y claro, quién es un cliente recurrente para la industria farmacéutica? Un enfermo autoinmune, un enfermo crónico, un enfermo degenerativo, etcétera, ¿no? Eso es, pues, digamos, la orientación que ha permitido que esta industria sea tan, pero tan multitrillonaria. De hecho, es la tercera industria más poderosa del mundo después de la industria energética y la industria tecnológica. No es por casualidad. Les claro. va a convenir a ellos buscar, por ejemplo, la cura definitiva para la artritis y perder miles de millones de dólares No, anuales que le no, da solo esa enfermedad, claro que no. o el lupus, o la diabetes, que es una de sus preferidas, porque el diabético le consume no solamente los hipoglicemiantes y los antihipertensivos, que le consume un montón de sus Claro, productos. Ahora, no significa que sea mala, solo es una industria. Y como industria tiene un enfoque que no va a ser un enfoque imparcial, es un enfoque con conflicto de intereses. claro, claro. Ese es el tema. Pero Tito, tú estás siendo muy benévolo porque no es Bueno, cualquier industria, estamos hablando de una industria que se aprovecha de la vida de los seres humanos, de la raza humana como tal, ¿no? Porque es bastante triste saber, porque hay mucha información, por ejemplo, del cáncer. Cuando uno investiga bien estos temas, muchas personas desde hace muchísimas décadas curaban de cáncer con diferentes métodos, hasta métodos de sonido, de vibración, etcétera. No vamos a entrar en detalles sí. en esto, pero es una industria que de verdad le conviene es tratar, digamos, solamente los síntomas, más no curarlo e ir de raíz, ¿no? Esa es la realidad, pues. Con respecto a eso que está diciendo del cáncer, por ejemplo, probablemente lo que yo voy a comentar para muchas personas va a resultar una sorpresa. Ujú, El cuerpo, si tú me preguntas, Tito, ¿el cuerpo tiene un potencial antitumoral? ¿El cuerpo tendría la capacidad de sanar un cáncer? Y yo te repito, sí. ujú, Sí, ¿cómo? De múltiples maneras. Hay varios procesos mediante los cuales el cuerpo potencialmente podría reparar esa anomalía que llamamos tumores, que llamamos ujú, cáncer. Voy a explicar uno rápidamente, además porque tú me advertiste que no podía hablar mucho y creo que me estoy extendiendo mucho. Pero fíjate, nuestro sistema inmunitario posee distintos tipos de células, cada célula tiene funciones distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unas maravillosas que son los linfocitos NK. ujú. NK es la abreviatura de Natural Killer, es decir, asesinas naturales. Ok, Esas, entre otros tipos de linfocitos, tienen, por ejemplo, la capacidad de eliminar tumores. ¿Cómo? Se acercan a la formación tumoral, se adhieren a a la formación tumoral como una especie de sinapsis, tal cual como pasa en nuestras neuronas del cerebro. Una vez que se adhieren, pueden soltar, pueden inocular unas citoquinas que van a programar la apoptosis en esas células. Hay que entender, en primer lugar, que una apoptosis es una muerte programada. Nuestras células, por lo general, tienen la programación de su muerte. Nuestras células se van renovando constantemente, ¿verdad? Eso se llama apoptosis. Van muriendo unas células y dan lugar al nacimiento de nuevas células. Ok. Las células cancerosas, entre varias particularidades, no generan apoptosis, es decir, no mueren. Por eso el peligro de invadir tejidos, etcétera, porque empiezan a aglomerarse, a proliferar y no nadie las detiene. Ok, pero estas citoquinas, interferón gamma, interleucinas, etcétera, que son sustancias, son moléculas que liberan las natural killers, los linfocitos NK, tienen la capacidad, el potencial de producir esa apoptosis en la célula tumoral. ujú, Una vez que genera esa apoptosis, se ejecuta, se destruye ese tejido tumoral
y tenemos unas células que son las más grandes de nuestro sistema inmunitario, son macrófagos, por eso se llaman macro de macrófagos, y se devoran ese tejido, lo limpian y se llama fagocitar, ¿no? Es como comer, una forma de entenderlo es como comer y se limpia. Cuando han habido casos de remisiones espontáneas de cáncer, que de pronto desaparecieron tumores, como hay un caso muy que ha resonado mucho en el mundo, que es el caso de una persona que es Anita Morjani, que estaba ya en fase terminal, tenía tumores del tamaño de limones y naranjas por todos los canales linfáticos, y ella, a partir de una experiencia que tuvo como ensoñación, en un mes ella se había sanado de todo, pero ya estaba desahuciada, de hecho había entrado en coma. Había entrado en coma por fallo multiorgánico. Ella despierta del coma con una idea a partir de lo que vivió en ese sueño y ella tenía la convicción de que ella podía curar su cuerpo y así fue. En un mes habían desaparecido todos los tumores. Esto es un caso completamente documentado a nivel mundial. ¿Qué pasó en el caso de Anita Morjani? Pues eso, que el sistema inmunitario se puso en marcha de una forma eficiente, eficaz, determinante. Promover, promover esa puesta en marcha de forma epigenética sería lo ideal para cualquier persona que esté pasando por un desafío de cáncer, independientemente de que esté siguiendo rigurosamente las recomendaciones de su oncólogo. Sí, no hay ningún Claro, problema, que haga lo que le indiquen, pero que no deje de implicarse, que intente conectar con esa inteligencia biológica, que intente promover epigenéticamente esa puesta en marcha de esas células, por ejemplo, NK, entre otras, porque como te decía, hay muchos procesos. Solo para terminar esta parte, ¿qué es epigenética? Porque para muchas personas les suena la palabra un poco extraña. Pues epi es un prefijo. En este caso significa por encima de. ok, ¿Por encima de qué? De la genética, epigenética, por encima de la genética. ¿Por qué se conoce así a este campo emergente de la salud? Porque anteriormente, hasta no hace mucho, se pensaba, querido Roberto, que estábamos condenados a ujú, padecer las enfermedades de nuestros antepasados, de nuestros ujú, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, porque ujú, portábamos genes que nos venían por herencia genética. ujú. Hoy en día, gracias a la epigenética, se sabe que tenemos la capacidad de encender o apagar muchos de estos genes. Cuando digo apagar, por ejemplo, apagar ese gen que está relacionado con una mutación oncogénica o de apagar ese gen que está relacionado con una diabetes que posible o potencialmente hubieses heredado del abuelo. Claro, Tenemos ese potencial. Esto siempre hay que hablarlo claramente en términos potenciales. Esa posibilidad existe. Y eso lo promueve, por ejemplo, la epigenética. O no solamente a través de lo que yo enseño, que es intentar en estados expansivos de conciencia conectar con esa inteligencia biológica y promover la bioquímica, los neurotransmisores, etcétera, que van a derivar en señales epigenéticas que el ADN es capaz de interpretar y expresar genes cuyas proteínas pongan en marcha esa acción reparadora. No necesariamente. Hay otras maneras, otras vías epigenéticas que la propia ciencia también está desarrollando. Pero como decíamos, siempre y cuando resulte rentable. Entonces, claro. mi invitación es, aunque todo esto le pueda sonar chino a las personas o incluso incómodo, porque alguien que nunca ha escuchado hablar de esto y no, le suena incómodo, y esa incomodidad la puede confundir con incredulidad. Cuando algo no nos es familiar, Claro, entonces somos escépticos y eso está muy bien, es algo sano, pero no es lo mismo incomodarme ante algo que estoy escuchando que no está en mi sistema de creencias a ya inmediatamente cerrarme en banda y decir yo soy escéptico, yo no creo en eso. No, porque no te permites estudiar un poco al respecto. Hay cualquier cantidad de referentes, de médicos, de especialistas. Hay disciplinas como la psiconeuroinmunoendocrinología, como la mencionaba empezando el programa, etcétera, que se están dedicando a explorar este fenómeno. Por lo tanto, es algo bastante científico. claro, no, bueno, y los testimonios, ¿no? Tú tienes de hecho un libro, aquí lo voy a Sí. colocar en pantalla, ¿verdad? Sí, sí, Remisiones aquí lo tengo aquí también. espontáneas, ¿no? Ahí también coloqué, voy a volver a colocar, este es tu Instagram, Sí, Tito, ¿verdad? eh, Bien oficial, y este es el canal de YouTube, el canal de YouTube. el canal de YouTube que va muy bien, mira, tiene un muy buen número de seguidores ya Muy y buen número, sí. sí, Ahora dime estamos algo, Tito, fíjate.
Lo que estabas diciendo me recuerda a la disonancia cognitiva, ¿no? Como que tú le digas a alguien el sol Claro, es frío, no, imposible. Es claro. disonancia cognitiva. Y es algo que, bueno, los han estructurado o nos han estructurado a los seres humanos precisamente todos estos grupos, ¿no? Entre ellos la farmacéutica. Pero el azúcar, por ejemplo. Las personas que vean esto y estén lamentablemente pasando por un, digamos, momento difícil de cáncer, o a lo mejor lo superaron, están en remisión, pero tienen miedo de que les vuelva. Yo sé que el azúcar, por lo que he investigado, es sumamente mala, ¿no? Entonces, dinos qué podrían las personas hacer desde ese punto de vista de lo que, de la comida. Dinos tres cosas que tú le dirías a una persona que tiene cáncer o que le dio y que tiene miedo que le regrese. Algo, no sé, unos tips o algo así. Sí, hay unos tips muy genéricos que son convenientes incluso para las personas que estamos sanas. También son Ujú, válidos, ¿verdad? ujú, Porque en este caso aplicaría la medicina preventiva, por llamarlo así. Es un tema de sentido común muchas veces. Antes, algo curioso, anecdótico. ¿Por qué Estados ujú, Unidos, que se considera la primera potencia del mundo, es al mismo tiempo el país con más diabetes, con ujú, más cáncer, con más ujú. enfermedades coronarias, con más condiciones autoinmunes, con más trastornos en los niños? ¿Por qué? Si es, digamos, donde está lo más sofisticado, lo más avanzado, entre comillas, todo esto es muy relativo, pero digamos que está punteando en adelantos científicos, en la medicina, en esto. ¿Por qué? ¿Por qué en Estados Unidos es uno de los países más flagelados por estas enfermedades crónicas, degenerativas, etcétera? Bueno, una de las razones es la alimentación. Al Claro, mismo tiempo es uno de los países que más azúcar consume, ok, mucha azúcar. Y el azúcar definitivamente es algo que es incompatible con nuestro diseño genético. Ah, obviamente que hay ciertas cantidades moderadas, pero que son ínfimas en comparación con la cantidad de azúcar promedio que hoy en día consume, por ejemplo, un niño, que se dice estadísticamente que probablemente un niño de 6 7 años ya ha consumido mucha más azúcar que su bisabuelo toda su vida. imagínate, claro, ¿Ves? claro. ¿No te has dado cuenta, como dice mi buen amigo Guillermo Navarrete, que cuando hoy en día el azúcar la consigues en todos lados? Entras a una farmacia, dulces por aquí, dulces por allá, en cualquier lugar, en una estación de gasolina, dulces y dulces por todas partes. O sea, ves azúcar en todos lados y donde tú también crees que no hay, también está el azúcar, incluso en Claro, alimentos salados. claro, Bueno, la industria lo utiliza evidentemente como un señuelo, como una forma también de lograr ese cliente recurrente, porque al final la industria alimentaria es prima hermana de la industria claro, farmacéutica. Los fondos de inversiones que son dueños de una son los mismos fondos de inversiones que correcto, son los dueños de la otra, y correcto, una nos enferma y la otra nos atiende, ¿no? Entonces hay una retroalimentación sinérgica entre estas industrias prima hermanas. Lo cierto es que el azúcar es un componente que lo ponen en todos lados porque tiene un potencial adictivo. claro, claro, Entonces, claro, así yo me aseguro, la industria dice que claro, así yo me aseguro que vengas por más. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro diseño genético no es compatible con tantos picos de glucosa al día. Son picos muy elevados puntualmente y además recurrentes. Y eso va generando mucha insulina, que es, digamos, la hormona que viene a socorrer los peligros que supone tener el azúcar muy alta, porque comimos pan, porque comimos dulces, porque comimos o tomamos refrescos gaseosas, azucarados, etcétera, y viene a socorrer. Pero llega un momento en que cada vez el páncreas dispara más y más y más insulina, y es lo que se conoce como hiperinsulinemia. ok, Esto tiene otro problema, tiene otros, pero tiene otro, y es que cuando ya es una hiperinsulinemia, porque estamos promoviendo un tipo de alimentación cargada de carbohidratos, harinas, etcétera, pues llega un momento en que cada vez que se libera la insulina para normalizar los niveles de azúcar, se liberan al mismo tiempo moléculas inflamatorias, y esas van a todo el torrente sanguíneo y eso va inflamando todo el cuerpo de forma sistémica, y la inflamación en ese contexto es precursora de cáncer, de enfermedades crónicas, degenerativas, de Alzheimer, de un montón de enfermedades, incluso en los niños, síndromes de, ¿sabes? Estos niños que son hiperkinéticos, que tienen déficit de atención, etcétera. Todo eso tiene mucho que ver con el azúcar.
El azúcar en todas sus formas. Cuando comes trigo, estás comiendo azúcar. Cuando comes arroz, estás comiendo azúcar. Incluso cuando consumes leche, porque la leche tiene lactosa y es el azúcar de la leche. Es Claro, decir, estamos sobre consumiendo azúcar. Entonces, una forma sensata, no importa la enfermedad que tengas, la gran mayoría, por lo menos, mejoraría significativamente si quitas todas las azúcares, sobre todo las procesadas. Ya por ahí empiezas a avanzar. Pero si tiene cáncer, eso lo tiene que hacer como una condición obligatoria. claro, Tiene que dejar por completo el consumo de azúcar. ¿Por qué? Porque sabemos que la demanda de glucosa de una célula cancerosa es infinitamente mayor a la demanda de glucosa de una célula sana. claro, Entonces, mientras más azúcar le des a tu cuerpo, estas células cancerosas van a comer más, se van a potenciar más, se van a proliferar más. Por lo menos hay que cortarle el suministro. claro, Eso es una medida inteligente. Una dieta, por ejemplo, una nutrición cetogénica, en concordancia con su especialista, con su nutricionista, lo que sea, pudiese ser algo sensato. Cada caso tiene que estudiarlo con su especialista, pero es una propuesta que puede ser adaptativa a la mayoría de las personas. Eso sería una, reducir significativamente el consumo de glucosa en todas sus formas. Otro, eliminar los alimentos industrializados con azúcar o sin azúcar. Todo lo procesado, lo ultraprocesado, está cargado de sustancias que son preparadas en la industria que son incompatibles a nivel genético. ¿Por qué? Porque son moléculas que nuestro cuerpo no comprende, no entiende. Nuestro cuerpo sabe de moléculas, nuestro cuerpo no sabe si te estás comiendo una salchicha, claro, una hamburguesa, el cuerpo no sabe de eso, el cuerpo lo que entiende son moléculas y cuando no reconoce moléculas porque han sido creadas de forma sintética en un laboratorio, pues nuestro cuerpo dispara una respuesta inmunitaria, muchas veces inflama, etcétera, etcétera. La gente dice, no, una alergia. Sí, una alergia es que tu sistema inmune está alterado. ¿Qué le estás dando? Que lo está alterando y que ahora está respondiendo de forma sobredimensionada, ¿no? Hay que ver cuál ha sido tu estilo alimenticio, entre otros factores. Bien, entonces eliminar todos los aceites de semillas refinados, eso ya se sabe que son muy inflamatorios porque distorsionan el ratio de omega 3 y omega 6, que debería estar más o menos nivelado, y esto sube mucho lo de omega 6 en comparación con omega 3, y eso es potencialmente muy inflamatorio, etcétera. Y otra recomendación podría ser, por ejemplo, algo que parece mentira, que funcione tan, pero tan bien y cada vez hay más estudios, se conoce como earthing o grounding, y es, pues, descalzarnos ujú, y así con los pies descalzos, pisar media hora, 40 minutos, por ejemplo, la arena de la playa en Miami, que hay esas hermosas playas, o el jardín de tu casa, abrazar un árbol, porque esto tiene un componente que más que bioquímico ya es incluso a nivel atómico, incluso subatómico. Y es porque en la medida en que nosotros estamos en contacto con el smog, con la intoxicación del cual somos víctimas en los champú, en los jabón, en la pasta dental, en todos lados hay tóxicos, bueno, por todas partes, vamos creando lo que se conoce como radicales libres, que nos van envejeciendo prematuramente, que nos van inflamando. ¿Qué es un radical libre? Es un átomo, digamos que nuestros ladrillos son átomos. Entonces, son átomos que han perdido electrones y hay una especie de parasitismo, por decirlo así. Estos átomos urgentemente se unen a otros átomos para compartir electrones y eso se conoce como radical libre. Los radicales libres, como dije, pues son potencialmente dañinos, generan estrés oxidativo, entre otras cosas. Bueno, cuando hacemos este ejercicio de descalzarnos y recibir electrones libres de la Tierra, del planeta, fíjate que radical libre versus electrones libres. ¿Qué son electrones libres? Son electrones en demasía y eso va a permitir que ahora los átomos que estaban dependiendo de otros átomos para compartir electrones, ahora ya tienen electrones de sobra. Entonces ahora la repartición está perfecta y dejamos de tener radicales libres. Y con estos electrones libres es todo lo contrario, hay una desinflamación, hay una propensión a la homeostasis y empiezan a corregirse procesos sistémicos dentro del cuerpo.
Entonces, esa sería una recomendación, por lo menos todos los días. En mi curso, Coeficiencia Inmunológica, sí trabajamos ya directamente con protocolos que permitan a las personas entrar en contacto con su propia inteligencia biológica y promover, como decía hace ratito, epigenéticamente y psiconeuroinmunoendocrinológicamente la puesta en marcha de sus mecanismos inherentes de autorregulación. Claro, fíjate que yo empecé a hacer ese grounding hace aproximadamente un mes después de ver un documental, empecé a investigar y no es una cuestión loca, no es No, esoterismo, no, 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 no no. es, no, de hecho hay muchos estudios de personas que también han podido revertir muchas enfermedades, nada más haciendo el grounding, que ya tú lo explicaste, es estar sin zapatos, sin ningún tipo de vestimenta en los pies, digamos, ¿no? Porque nacimos descalzos y antes no utilizábamos ningún tipo de zapatos y para rematar la mayoría son de goma, ¿no? Que no permiten que eso que tú explicaste muy bien de la Tierra pueda entrar en nuestro cuerpo porque somos seres electromagnéticos. Esa es la realidad. Y lo explicaste muy bien, te felicito. Yo lo estoy haciendo desde hace un mes y sí he sentido diferencia, sobre todo Sí, las sí. personas que sufren de inflamación, lumbagos, cosas, sirve el grounding. Y de verdad que te felicito, Tito, nos ha dado información maravillosa, ¿no? Ahí coloqué ya en pantalla de nuevo tu website, también vamos a colocar aquí el estudio gratis de la versión preliminar del diplomado Coeficiencia Inmunológica ahí en titofigueroa.com. Tito, ¿qué te parece si en un mes regresas? ¿Ah? No, yo súper honrado, por favor, súper, súper feliz, claro, claro, podemos tocar otro tema, siempre orientado al autodesarrollo, a la capacidad además de hacer apertura de conciencia, porque fíjate que lo que estamos aquí realizando dinámicamente es una especie de ejercicio de expansión conciencial, porque cuando, por ejemplo, ese libro mío, ¿no? Remisiones espontáneas, no es un manual de autocuración, no, pero sí te abre un poco la conciencia. ¿Por qué? Porque ahí yo comparto 22 referencias de mecanismos biológicos del propio cuerpo que están detrás como posibles explicaciones de remisiones espontáneas de muchas enfermedades. Una persona que está creyendo ser condenada a una enfermedad de por vida, porque así se lo dijo su médico, el solo hecho de enterarse que han habido casos de remisiones espontáneas de su enfermedad, ya cambia la percepción. Claro. Ya la cambia. Hay un porcentaje importante de, no significa ya sé que me voy a curar, no, pero ya sé que es más posible de lo que yo misma pensaba. Porque al principio estaba atada a un paradigma, a una creencia a partir de un diagnóstico y de un contexto, una narrativa oficial sobre ese diagnóstico. Pero el hecho de enterarse de que potencialmente existen mecanismos de autorreparación del cuerpo que se podrían poner en marcha siempre y cuando las condiciones estén adecuadas, ya cambia la percepción. Y esa percepción distinta, amigo Roberto, también se convierte en señales epigenéticas, porque hoy en día la epigenética nos enseña que nuestros genes, que es una constante expresión de nuestro ADN, nuestros genes son dinámicos, tan dinámicos como la vida. O sea, la expresión genética de nuestro ADN puede cambiar de un minuto a otro según lo que estemos sintiendo, lo que estemos experimentando. Si recibimos una noticia catastrófica, en ese mismo momento activamos, por ejemplo, neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas, sustancias químicas que van a llevar un mensaje epigenético al ADN, porque esa bioquímica lleva información, por eso se llaman neurotransmisores, porque transmiten, ¿qué transmiten? Información. Entonces, la información está relacionada con qué, en este caso concreto, bueno, con lo catastrófico de la noticia. Bueno, en ese mismo momento, catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, cortisol, etcétera, eso inundan nuestra sangre, un montón de neurotransmisores cambian, un montón de cosas. Esa paquetería química, esa información va vía sangre e ingresa a los receptores de las células. Cuando ingresa allí, esta bioquímica que es epigenética, lleva señales, lleva información, interactúa con el propio ADN. El ADN
interpreta esa información y ahora la expresión genética, que como decía es dinámica, esa expresión genética va a estar relacionada de forma coherente con la información que acaba de recibir. Por eso, a partir de una noticia que es contundentemente negativa, una persona podría inmunodeprimirse, es decir, su propio sistema inmunitario se desconecta, se suprime, se llama inmunosupresión. En el caso ya extremo, el sistema inmune se desconecta. ¿Por qué? Porque hay una congruencia entre la expresión genética a partir de la interpretación del ADN. En pocas palabras, si tu ADN sabe que estás triste, él también va a Claro, expresar genes que estén relacionados con eso. claro. Ahora, Roberto, lo contrario es, tú estás eufórico, estás feliz, estás ilusionado, estás entusiasmado, y también esa bioquímica deriva en señales epigenéticas que a su vez el ADN también va a interpretar y por ende la expresión genética va a estar relacionada con esa sensación, con esa, digamos, emocionalidad. Aquí quería llegar. Pues una sensación de certeza negativa perpetúa un círculo vicioso de una respuesta epigenética que le ratifica al ADN todos los días, no me voy a curar, esto es incurable. Ujú, ¿Ves? Esa ujú. percepción a partir de la certeza, porque le dieron esa noticia, le dijeron, lamentablemente su enfermedad no tiene cura, eso queda grabado, eso queda improntado en el cerebro a través de conexiones neuronales de la persona. Y esa certeza en que ya mi enfermedad no tiene cura, todos los días se ratifica una y otra vez cada vez que piensas en eso. Esa bioquímica llega e interactúa con el ADN. El ADN dice, ¿sabes qué? Tienes razón, no tiene cura. Y expresa genes con respecto a eso. Pero ¿qué Claro, tal si cambia la percepción? claro, Cambia también la epigenética. claro. Entonces, es realmente fascinante. Y ahí, bueno, les podría mostrar la cantidad de libros que yo tengo que estudian este fenómeno a partir de médicos. ¿Sabes? Que yo te mencionaba, por ejemplo, el doctor Garyayev, él fue nominado al premio Nobel en el año 2020. Lo que Claro. pasa es que, pues por alguna razón no lo pudo recibir, o sea, murió antes. Sabes que él estuvo pronunciándose en contra de aquello, que no lo Sí, en vamos a contra de nombrar, aquello. estaba en Sí, contra y bueno, sí. bueno, por alguna razón tuvo mala Ujú. suerte y de Ajá. pronto su cuerpo pues no funcionó más y no pudo recibir el premio Nobel, pero él estaba nominado por la teoría genética de ondas del lenguaje después de 30 años de investigación con un grupo de genetistas rusos y tal. Y él habla directamente de estos temas. Yo me he dado la tarea de investigar en ruso, traducir del ruso al inglés y del inglés al español y tal, y es de verdad que fascinante, fascinante todo este campo. Claro, claro. Pero Bueno, claro, él era independiente. Hay que tomar en cuenta que la ciencia no es solo la ciencia que nos llega a través de la industria farmacéutica. Esa es la que nos llega en un 99%, claro, porque ellos claro, son los que tienen el presupuesto para las revistas, para la difusión, para la claro, divulgación claro, por los medios de comunicación, porque además los mismos fondos de inversiones que son dueños de la industria farmacéutica y la industria alimentaria son los mismos dueños de los medios de comunicación. Entonces, bueno, claro. por ahí nos llega la información que ellos quieren. Ahora, hay un porcentaje también bastante amplio de la ciencia que es completamente independiente, que no tiene conflicto de intereses y por lo tanto es más imparcial en esa búsqueda de sus investigaciones. Claro, bueno, tú sabes que por aquí no podemos ahondar porque No, estamos no, en no. YouTube, pero tú y yo sí hemos hablado de estos temas a fondo en mis redes Claro, claro. sociales, ¿no? Por cierto, deberíamos coordinar. Tenemos tiempo que no hacemos en mis redes sociales un programa para tocar esto de fondo, sobre todo en Rumble, la plataforma sin censura. Eso que dijiste me llamó mucho la atención de cómo una noticia, ya sea buena o mala, puede impactar de manera determinante el organismo. Recordé de las personas que han tenido algún evento traumático muy fuerte, ya sea la persona o un familiar cercano, una pareja, y se les ha puesto el pelo blanco, es cuestión de 24 horas. Eso es una de las cosas que a mí más me ha impresionado cuando he visto a personas que eso le ha sucedido. Mira, Tito, ha sido de verdad fenomenal compartir contigo estos temas por primera vez aquí en De Primera Mano, mi programa en Factores de Poder. Te reitero la invitación para que en un mes vuelvas, ¿ok? ¿Te parece? No, no, yo súper feliz, súper Ok, contento. Y salúdame a Patricia, por favor, dile por que le he supuesto, admirado por muchos años. por supuesto, Tito, por supuesto. Dios te bendiga, muchas gracias por la labor que estás haciendo
ya me voy a despedir y voy a colocar de nuevo en pantalla tu información. Mil bendiciones, Tito. Estamos en contacto. En un mes regresas, ¿ok? Gracias, Roberto, y gracias a tu respetable audiencia y a la audiencia de Factores de Poder por recibirme. Un fuerte abrazo a todos. Mil bendiciones, Tito. Bye, bye. Maravilloso, ¿verdad? Tito Figueroa, venezolano, un compatriota de nosotros. ¿Ah? Yo sé que muchos no lo conocían, otros sí los conocían, sobre todo los que me siguen a mí. Vamos a colocar aquí de nuevo su canal de YouTube, su Instagram para que lo sigan, ¿ok? Aquí está el Instagram, Tito Figueroa Oficial. Aquí está el canal de YouTube, ¿ok? Miren bien para que lo sigan. Y vamos a colocar de nuevo en pantalla su website, titofigueroa.com, para que lo contacten. Ya tengo tiempo conociéndolo y de verdad que Tito es un ser excepcional, de mucha luz, buena vibra. ¿Vieron cómo sabe muy bien de lo que habla? Es calmado, calmado. Me encanta Tito de verdad. Bueno, hoy es domingo 19 de mayo. Vamos a colocar una vez más mis redes sociales. Aquí está el YouTube, Justicia Radical Patriota, Twitter e Instagram, Roberto Carlo 14, canal de Telegram, canal del periodista Roberto Carlo Olivares. Si desean publicidad, robertocarlo14gmail.com. No olviden suscribirse aquí a la plataforma, sumamente importante. Y para todas las personas que están pasando un momento difícil de salud o lo pasaron y tienen miedo de que pueda regresar esa condición, esa enfermedad, tengan fe, sean positivos, hagan el grounding que dijo Tito, caminen en la grama, en la arena, aunque sea un día sí, un día no, si lo pueden hacer todos los días, sobre todo en momentos que se sientan a lo mejor deprimidos o no muy alegres. Hagan lo que les hace diferencia. Yo tengo un mes haciéndolo y sí hay diferencia y esto está comprobado científicamente, no son locuras. Todo lo que se habló hoy aquí hay comprobación científica y médica, ¿ok? Lo otro es, no se olviden que este programa sale los domingos a las 6 de la tarde, pero los miércoles a las 8 de la noche, ¿ok? Miren este pensamiento. Un sanador no es alguien al que vas para que él te cure. Un sanador es una persona que despierta en ti tu propia conciencia para sanarte a ti mismo. Qué bonito de verdad, qué bonito de verdad. Mucha luz, buena vibra, mil bendiciones, pendiente de mis redes sociales y también aquí de Factores de Poder, mi programa de primera mano. Vamos a colocar a Yeshua, ¿verdad? Para finalizar. Y también la cruz de Justicia Radical Patriota. De verdad que muy agradecido con Tito. Dios lo bendiga. Y a ustedes de nuevo, mil bendiciones. ¿Ok? Estamos viéndonos por acá y por mis redes sociales. Bye, bye.